Conceptualización del petróleo. Para empezar a comprender el porqué de la escasez del petróleo, de la razón de los altos precios o simplemente de la complejidad de obtener este energético, debemos considerar que en estado natural se le atribuye un valor mineral y mediante procesos de transformación se obtienen productos de alto valor agregado, como combustibles, lubricantes, ceras, solventes y derivados petroquímicos. Existiendo diversos tipos de petróleo, como por su densidad. A continuación se muestra una tabla en la que se pueden diferenciar el tipo de hidrocarburo mexicano obtenido. Factores de riesgo que podrían incidir en la determinación del precio del crudo. De acuerdo con Almeida, existen factores que influyen de manera importante en los precios del petróleo. Dichos factores se resumen de la siguiente manera. 1. Estimaciones deficientes de la disponibilidad del petróleo. 2. Niveles competitivos de precios para otras alternativas. 3. Protección del poder de compra, inflación y tipo de cambio. 4. Valor del energético como recurso no renovable. 5. Avances tecnológicos. 6. Conocimiento e información imperfectos. 7. Incertidumbre. 8. Repercusión en los precios en las balanzas de pagos a nivel mundial. 9. Oferta y demanda. 10. Factores políticos. Adicionalmente, influyen otros factores como los naturales, contingencias y desastres naturales, así como los efectos sociales. Política de precios. El sector energético se sujeta a los siguientes ordenamientos legales para establecer su política de precios. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El artículo 31 y 33 establece que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía determinar y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal. El artículo 15 señala que la Secretaría de Hacienda considerará los efectos de la política de precios en el logro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En el artículo 26, los precios y tarifas de las entidades se fijarán conforme a los criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero. Ley Federal de Competencia Económica. En el artículo 7 se establece que, para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, sobre los precios de productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se establece en el artículo 31 la manera en que se deberá fijar el precio del petróleo máximo que servirá como referencia para la estimación de los ingresos petroleros. Reglamento de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. Este reglamento especifica las bases que deben considerarse para aplicar la fórmula de precios, haciendo referencia al artículo 31 de la ley anterior. Precio fiscal. En el artículo 31 de la LFPRH se planteó la manera en que se debe estimar el precio fiscal máximo de referencia del petróleo. El procedimiento consiste en tomar el promedio de los dos métodos siguientes. 1. El promedio aritmético del precio internacional en base al crudo de calidad intermedia del oeste de Texas, WTI, mensual, observado de la mezcla mexicana en los 10 años anteriores a la fecha de estimación. Y 2. El resultado de multiplicar el precio futuro promedio del crudo de calidad intermedia del oeste de Texas por un factor de 84%. Primer auge petrolero, 1920-1921. En esta época, los precios del petróleo mexicano alcanzaron un máximo debido a la Primera Guerra Mundial, suceso donde México se convirtió en un exportador neto de petróleo. En 1921, con una producción de 157 millones de barriles anuales, México era el segundo gran productor mundial de petróleo. Solo Estados Unidos le superaba. Sin embargo, el auge no duró y a partir de 1922 se inició una caída en la producción. Segundo auge, década de los 70. Entre 1978 y 1981, en México se dio un auge petrolero debido a los nuevos descubrimientos de yacimientos de hidrocarburos, el crecimiento interno y la entrada de grandes flujos de capital externo. El presidente José López Portillo fue quien enfrentó este segundo auge petrolero, como resultado de un incremento en las reservas petroleras del país y en los precios internacionales del crudo. El impacto inmediato de esta bonanza fue positivo, pero fugaz, y resultó en una creciente dependencia petrolera. La bonanza permitió que los bancos internacionales le concedieran a México préstamos en cantidades y condiciones mucho más favorables que al resto de los países en desarrollo. En esta época, los préstamos a países en desarrollo aumentaron 76%, pero en el caso de México, que ya era un deudor importante, en 1978, estos aumentaron en 146%.
Crisis petrolera 1982-1999. Después del auge que vivió México en la década de los 70, lo cual se calificó como petrolización de las finanzas públicas, se registró un drástico desplome en los precios del crudo de exportación mexicano. En 1982, el precio promedio del crudo de exportación de México descendía a $28.69, nivel que significaba una disminución del 14% respecto al año anterior. En los 3 años siguientes continuó declinando el crudo mexicano en forma importante, pues en 1985 su precio se situaba en $25.33 por barril. Al año siguiente, en 1986, el precio promedio del crudo mexicano se desplomaba a $11.86 por barril. Los factores que incidieron en esta crisis fueron la reestructuración del mercado y de la industria internacional, por el fuerte aumento de los impuestos al consumo de energía, la alta producción petrolera de países no incorporados a la OPEP y el mayor consumo de energía nuclear y de carbón. Tercer auge petrolero 2000-2006. A lo largo del año 2000, los precios en el mercado internacional de petróleo permitieron la creación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, ya que se presentaron precios superiores a los estimados por más de $8.64 por barril, alcanzando un precio promedio de $24.64, obteniendo ingresos excedentes y logrando un superávit en la recaudación de los ingresos petroleros. El precio del petróleo mexicano aumentó de $18.61 en 2001 a $53.04 en 2006, lo que lo ubicó a un precio real cercano al nivel de 1982. El costo promedio de producción del crudo mexicano ascendía a $2.97 en el año 2000 y a $4.13 en 2006, mientras la renta petrolera externa se había prácticamente duplicado en 6 años. El precio del petróleo mexicano prepandemia. Durante el año 2019, la mezcla mexicana registró un incremento en su precio de 29.07%, ya que inició el año cotizando en $44.96 por barril y terminó en 57.68, alcanzando un máximo de 65.61 y un mínimo de $43.65 por barril. El año terminó con ganancias debido al recorte de producción de la OPEP. Durante 2019, el precio de la mezcla mexicana no tuvo caídas en los precios tan alarmantes, sino que tuvo un crecimiento respecto al inicio y término del año. Lo preocupante fue la deficiente producción que tuvo Pemex, lo cual no cumplió con los objetivos establecidos por el actual gobierno. El precio del petróleo mexicano durante la pandemia. Entre enero y marzo, los efectos de la contingencia sanitaria comenzaron a brotar. Arabia Saudita decidió incrementar su producción de petróleo, causando el desborde de los precios de dicho combustible. En México, la caída del precio del crudo fue trágico al igual que en otros países, ya que pasó de $61.6 por barril a $35.46 por barril, siendo del 20 y 21 de abril con las cotizaciones más bajas registradas durante el periodo enero-junio de 2020. Principales causas de la caída de los precios del petróleo. Las principales causas de la caída de los precios del petróleo son el exceso de producción del crudo, el colapso de la demanda por la pandemia por COVID-19 y por la falta de infraestructura de almacenamiento suficiente para guardar todo el petróleo que no está siendo consumido. México ha sido víctima de este suceso porque depende demasiado de los ingresos petroleros, lo que repercute en gran medida en los ingresos públicos afectando al gasto público, y debido a que Pemex es una empresa con una deuda muy grande, ocasiona que no tenga suficiente capital para afrontar sus compromisos e incluso cubrir sus costos operativos. Principales causas de la caída de los precios del petróleo. La industria del petróleo en 2020 ha sido golpeada por la actual contingencia sanitaria que está viviendo el mundo, provocando el colapso de la demanda. Debido a la escasez de la demanda, una cantidad exagerada de barriles ha quedado varados en los almacenes y algunos países optan por almacenar los barriles en barcos, con la esperanza de que alguien los compre, por lo que resulta más caro extraer, almacenar y distribuir petróleo de lo que se puede ganar por su venta. Al percatarse de esto, los inversionistas trataron de deshacerse de sus barriles y al no encontrar compradores, el precio alcanzó valores negativos. México ha sido víctima de este suceso porque su economía depende demasiado de los ingresos petroleros y Pemex es una empresa con una deuda muy grande, ocasionando que no tenga suficiente capital para afrontar sus compromisos e incluso cubrir sus costos operativos. Estimaciones para 2021. Si bien el panorama para Pemex en este año no es tan alentador, las estimaciones para el siguiente año tienen que ser prometedoras,
ya que si no ocurre esto, la empresa energética no podrá salir de la crisis, porque seguirá operando con costos de operación mayores a los del precio del mercado. Según el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, se espera que para 2021 el precio del barril alcance un promedio de $30, lo que significa que habrá un modesto crecimiento del precio del 25%. Si bien el aumento esperado de precios y producción para Pemex puede ser la gran oportunidad para que pueda salir de esta crisis, la baja rentabilidad de la empresa hace que su futuro sea incierto.